Pues muy buenos días, tardes y noches. Bienvenidos a esta nueva ocasión en la que tenemos aquí un Food for Thought en la Universidad de las Hespérides. Bienvenidos a quienes se han acercado a la sede, aquí a la biblioteca en persona, y bienvenidos a los que están a distancia, en remoto, a través de la plataforma. El tema de hoy es un tema que es parte de la columna vertebral de esta institución, que es el tema del emprendimiento. Y, y a veces la gente cuando pregunta cuál es la relación que hay entre la universidad y el emprendimiento, digo, pues toda, entre otras cosas porque tardamos tantos años en ponerla en marcha que tuvimos que ser muy innovadores y emprender de muchas formas el camino que teníamos que andar para llegar a abrir la universidad. Pero más allá de ese tema anecdótico, cuando decidimos fundar la Universidad de las Hespérides, sabíamos que había dos pilares fundamentales. Uno era la libertad individual, es el libre de aprender a ser libre, el que uno profundice, ahonde en las bases, en los pilares que cualquier persona tiene que dominar para entender la civilización en la que vive y para poder defenderla y mejorarla. Y por otro lado, en que en la medida de lo posible, toda persona que pasa por la Universidad de las Hespérides entienda lo que supone ser un emprendedor, entienda, ya bien sea porque decide ser un emprendedor o porque va a estar rodeado de emprendedores, que entienda lo que supone ser un emprendedor, lo que supone sacar adelante un proyecto, lo que supone transformar una idea en una realidad tangible que genere valor para la sociedad. Y que todos entendamos que esa labor que a menudo se pinta de una forma caricaturesca, como la labor de alguien que lo que quiere es enriquecerse, en realidad es una labor en lo que consiste es en coordinar mejor la sociedad, generar más valor para la sociedad y hacernos a todos estar en una situación un poco mejor y más distante de la situación en la que estábamos cuando todos éramos pobres y cuando las instituciones no se habían desarrollado. Pues bueno, ¿a quién mejor que a Gonzalo Illescas para tratar precisamente este tema? Y tratarlo desde un punto de vista que creo que interesa a todo el mundo, que es el que lleva el título de su presentación, que es cómo crear una startup y no morir en el intento. Y creo que es algo que todo el que ha tratado de poner en marcha una empresa se siente ligado a ese título, porque creo que todos sienten que en algún momento estuvieron a punto de morir de un infarto o de tirarse por un acantilado, ¿no? Gonzalo es el director del grado de emprendimiento de la Universidad de las Hespérides y también de la maestría, del máster universitario en creación de empresas e innovación de la universidad, un máster en el que tratamos de unir precisamente estas ideas que acabo de comentar, el de la innovación aplicada al mundo empresarial, al mundo de las empresas. Y Gonzalo tiene una larga experiencia a los dos lados del Atlántico en asesorar, en apoyar, ayudar, a validar, a establecer, a incubar y a lanzar proyectos empresariales. Lo ha hecho a través de empresas desde Chile, Uruguay, Ecuador y por supuesto desde hace unos años también en España. Así que estamos muy contentos con que Gonzalo venga a ser realmente la primera persona que habla específicamente de un tema que sale en todas las charlas y Y venir conversaciones, aquí con vosotros. pero a la que no le hemos dedicado hasta ahora nunca una, una charla específicamente. Así que Gonzalo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Hasta salió el sol para que pudiéramos charlar, así que bien. A propósito de lo que decía Gabriel, estoy contento y para mí es anecdótico y le contaba a Inés que hará cosa de una hora y pico. Acabo de firmar un contrato para abrir una cafetería en Madrid. Así que justamente estoy emprendiendo ahora mismo y probablemente la cague. Entonces espero que no. Voy a tratar de seguir las mismas instrucciones que voy a decir ahora para no equivocarme. Eh, y les agradezco la invitación. Como bien decía Gabriel, tengo bastantes años de experiencia trabajando con proyectos innovadores, con startups y con compañías en general. Eh,
y desde pequeño creo que me quise dedicar a eso porque creo que era lo único en que sentía que era bueno, que me sentía como que era algo que entendía bastante bien. Y yo siempre cuento que para mí mi formación empresarial o el conocimiento que he adquirido nació principalmente en casa, porque mis padres eran comerciantes. Yo considero que, por sobre todas las cosas, yo me defino a mí mismo como un hijo de comerciantes. Y luego llegué al mundo académico porque creo que decidí que necesitaba entender alguna base teórica para luego poder entender lo que mis padres hacían. Y dentro de eso, yo que tenía la intención, cuando me gradué de la universidad, tenía la intención de trabajar en pequeñas empresas. Eso me gustaba. O sea, ayudar a gente como mis padres ahora con mejores herramientas para que ellos pudieran desarrollar su negocio. Y ahí al final de la década, de la primera década de este siglo, el 2009, 2010, en Chile, que de allí vengo yo, comenzaron a aparecer las startups. Que en ese tiempo lo que decíamos es, una compañía tecnológica, chicos súper cool, ya no usan chaqueta ni corbata, andan en zapatillas, y inventan proyectos interesantes. Y mezclaban dos cosas que a mí me gustaban, que era emprender y tecnología. Entonces yo dije, me meto a este mundo y logré entrar a trabajar en compañías de eso, a montar una consultora y poder dedicarme a eso que me gustaba. Y de ahí para adelante creo que he adquirido bastante conocimiento. Mucho de eso también nace de teorías mías, de lo que he visto en la práctica y que es lo que al final quiero transmitir. Yo creo que mucho de lo que vamos a ver, como bien dijo Gabriel, no es solo aplicativo a una startup, en general es aplicativo a cualquier experiencia de emprendimiento. Cuando quieres montarte un negocio no es muy diferente si lo vas a hacer sobre inteligencia artificial o si vas a montar una universidad o si vas a montar una pastelería. Hay muchos principios que son bastante similares, hay muchas cosas actitudinal que es muy similar. Entonces creo que lo que vamos a ver se parece bastante una cosa a otra. Sí, estamos bien. Parto un poco con este concepto. Esta es una serie de televisión que habla paródicamente sobre un grupo de emprendedores que montan una compañía tecnológica en Silicon Valley. Y la serie está muy bien hecha, y se burla mucho de muchos conceptos, de mucha tontería que va asociada al mundo emprendedor. Porque al final ha pasado una cosa que también la hemos visto aquí en España, y es que raramente hay una gran diferenciación entre el emprendedor y quien desarrolla un negocio. Si tú quieres montarte un local de comida, una peluquería, tú no dices que eres emprendedor. Tú sueles decir, tengo una peluquería, tengo una cafetería. Pero el emprendedor es como un concepto abstracto. Entonces pasa que muchas veces la gente dice, no, yo soy emprendedor. ¿Y a qué te dedicas? Todavía no sé, pero soy emprendedor. Es primera vez que le damos un título a una cualidad. Y en realidad no debería ser eso, porque tu actitud es emprendedora, sea que tengas una peluquería o sea que tengas una empresa de tecnología, pero es tu actitud. No tiene que ver tanto con lo que estás haciendo. Esta serie yo creo que se burla bastante bien de ese mundo y de esa actitud rara de venderte como en otra posición. Y también yo creo que este tipo de ejemplos, que está muy bien lo que han hecho ellos, eh, genera cierto hype, genera cierta sensación en el mercado que hace que en especial la gente joven hoy día quiera emprender. O sea, una compañía que levantó 115 millones de euros para un proyecto que es súper interesante, y cuando este tipo de noticias salen, tú dices, wow, yo quiero estar metido en ese mundo, porque también quiero levantar dinero. Claro, cuando se levanta dinero, se levantan problemas también, porque luego tienes una responsabilidad que cumplir con ese dinero. Y todo esto es beneficioso, es favorable, porque al final alimenta una actitud de querer crear algo nuevo. Ahora, una actitud que claramente no es fácil localmente, no es fácil en el ecosistema español, no es fácil en ninguna parte montar un negocio, pero particularmente en España claramente no hay condiciones favorables para emprender. Entonces se hace mucho más difícil. Esto tiene mucho mérito. Pero también está esta cosa, de que ha aparecido cada cierto tiempo esta gente que te dice, "Ah, vamos, emprendamos, sé tu propio jefe, hay que tener mentalidad de tiburón", te dicen. Yo creo que todo ese tipo de cosas tienen que ver con una sensación muy errada de lo que es desarrollar un negocio.
Porque esto tiene mucho que ver con el exitismo. El exitismo yo creo que es muy, muy latino. Esto de que nos va bien una vez y wow, España ganó la Copa del Mundo, wow, lo mejor del mundo, somos lo mejor del mundo. Y eso nos dura, es una sensación falsa, porque al final montar una compañía requiere muchísimo trabajo, ustedes lo saben también como yo, requiere mucho desgaste. Pero a la vez está esa cosa un poco romántica que te dice, no, vas a sufrir como emprendedor. Sí, pero se sufre en todo sufrimos. Entonces es mucho mejor ser emprendedor y sufrir que ser empleado y sufrir, creo yo. A mí me gusta mucho este tema. Pero no me compro este tipo de mensaje de, cansado de ser pobre, entonces tienes que emprender. Ahora quieres ser tu propio jefe, entonces tienes que emprender. Porque cuando emprendes ya no tienes un jefe, tienes miles de jefes. Y cuando emprendes, probablemente vas a seguir siendo igual de pobre que antes. Lo que pasa es que el dinero en caja no es tu dinero. Ojalá fuera tu dinero, pero muchas veces ni siquiera es tuyo. Entonces, este tipo de mensajes para mí están muy mal enfocados. Y lo acabo de decir, para los dos lados, ese mensaje exitista está mal enfocado y ese mensaje también negativo está mal enfocado. Yo creo que a mí me gusta mucho pensar y aquí quiero llegar un poco a por qué hablamos de startup, y para hacer esa pequeña separación. A mí me gusta mucho esta definición que la hizo Steve Blank, que es un académico, un profesor, que ha trabajado mucho el tema por muchas décadas, el tema de lo que son las empresas de creciente creación, de nueva creación, empresas innovadoras. ¿Y por qué él diferencia entre una startup y una compañía tradicional? Y yo me centro en esto, que dice que una startup busca un modelo de negocio. Y esa es la diferencia con una compañía tradicional. Porque yo lo acabo de decir, si yo me monto una cafetería, yo sé cómo funciona el modelo de negocio de una cafetería. Produzco un bien, se lo vendo a un consumidor final, él me paga por eso y yo tengo que vender más caro que lo que me costó. Y ya está. Es así de sencillo. Pero si yo diseño una app que no sé si la van a usar, no sé cuántos usuarios, no sé si es por suscripción, no sé si es gratuita, y luego vendo publicidad, las startups suelen tener eso, que su modelo de negocio no es claro. Entonces, ¿qué pasa? Bajo esta definición hay compañías que nosotros decimos que son una startup, pero ya no lo son. Uber no es una startup. Y nosotros sabemos decir, la startup Uber no es así. Startup es una compañía hecha, Uber es una compañía hecha y derecha. En algún momento fue una startup, pero hoy día ya tiene un modelo de negocio que se entiende, que está aplicado. Y lo mismo cualquiera de las demás. Pero si tú te montas algo y no sabes cómo vas a ganar dinero, no lo sabes a ciencia cierta, sí, tienes una startup, eso sí. Por eso hago esta pequeña diferenciación, para entender por qué yo separo un poquitito las cosas, basándome en esta definición más académica, porque creo que tiene ese sentido, de que al final tiene lógica que no sean iguales y por eso hay reglas diferentes en una y en otra. Si tú buscas un inversor para un hotel, ese inversor sabe cómo funciona tu negocio y te va a poner dinero. Tú no puedes estar perdiendo dinero en un hotel por 5 años, porque el inversor te va a decir, parece que eres idiota o no tienes idea del negocio, entonces, ¿qué estás haciendo? Pero con una startup las lógicas se dan vuelta. Entonces, ¿qué suele pasar? Que los inversores, si tú les justificas bien por qué estás perdiendo dinero, te van a decir, venga, vamos, sigamos un poquitito más, vamos para adelante, vamos viendo qué pasa. Por eso normalmente nosotros asociamos las startups a compañías tecnológicas, porque con el avance tecnológico suelen surgir modelos de negocio que no existían antes. Piensen ustedes, todos somos gente que ya escuchamos música por la radio, ¿no? Y nos imaginamos en algún momento pagar por escuchar música. Si nos hubiesen dicho hace 15 años atrás que iba a surgir algo para lo cual tú ibas a pagar para no escuchar publicidad entre las canciones, ¿qué hubiésemos dicho nosotros? Que era ridículo. ¿Para qué? O sea, yo ya estoy acostumbrado y de hecho no me molesta escuchar la publicidad. Sí, pero hoy día eso existe. Entonces te decían, no, mira, tú vas a pagar, vas a estar suscrito y vas a pagar para ver las películas que tú quieres. Tú decías, ¿para qué? Si yo voy a un videoclub, ahí la alquilo, me la llevo a casa, me siento con mi familia.
O no, a mí me gusta más el cine. Yo prefiero ir al cine a ver películas. Pero hoy la tecnología y los cambios sociales, obviamente, trastocaron la manera en que nos movemos. Por eso es que solemos asociar una startup a compañías de tecnología, pero en estricto rigor, no es que el factor tecnológico sea lo que define una startup. Más bien lo que lo define es que no sabes bien cómo vas a ganar dinero, que a posterior luego lo aprendes. Y por eso funciona con estas lógicas que son distintas. Esta gráfica yo la utilizo mucho porque me gusta mucho para considerar una cosa que el que crea una empresa, cómo él concibe la lógica de la empresa. Esta fue una encuesta que se le hizo a gente que había tenido startups y que habían fracasado. Y les pidieron, mira, enumérame cuáles fueron las razones por las que tú crees que el proyecto falló. La principal razón, ellos dijeron que era porque no había una necesidad en el mercado, que lo que ellos crearon no le servía a alguien. A mí me llama más la atención la segunda razón, porque se acabó el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es una consecuencia, no es una causa. Si se te acaba el dinero es porque no tienes clientes, no al revés. Entonces, para mí esa es más bien una justificación sobre tu eficiencia, pero no tiene nada que ver. Esta razón es súper importante, porque el eje de montar un negocio es entender quién es el cliente. Yo siempre digo que en un negocio lo más importante es el cliente. No bajo la lógica esa de el cliente siempre tiene la razón, que eso es tonto. Pero lo que sí tiene sentido es que el cliente es el eje del negocio. Si tú no tienes cliente, ¿de qué te sirve? Si al final lo que necesitamos es dinero. Esto tiene que servirle a alguien. El cliente paga cuando lo que tú creas le da valor. Ustedes están aquí hoy o están conectados hoy porque sienten que este tiempo tiene un valor y pagaron por eso. Pagaron en términos de tiempo, porque tu hora tiene un costo. Tú has pagado por eso, tiene valor. Hay clientes. Ahora, si no hay gente, si no hay clientes, nadie monta un restaurante en el cual no llegan clientes y puede decir, yo tengo un negocio súper exitoso, está muy lindo, está bien montado, los platos que hacemos son espectaculares. Pero si no tienes clientes, se acabó. El cliente es el eje del negocio. Entonces, cuando aquí alguien decía, no, es que en realidad el producto que yo diseñé eh, no había mercado para eso. Yo he escuchado emprendedores, he tenido la fortuna yo vengo, ya lo dije, vengo de un país que está al final del planeta. Y se lo decía a Gonzalo el otro día, si bien nosotros no somos una isla, somos un país peninsular, en cierto sentido tenemos mucho carácter de isla porque estamos tan lejos de todo, o sea, que todo es difícil ahí. Más encima tenemos la cordillera por un lado, el mar por el otro, entonces estamos bastante encerrados. Y tenemos un poco de ese carácter de isla, de muy local y eso. Y yo venía de un pueblo pequeño del sur de Chile y he tenido la fortuna de trabajar con grandes compañías, para grandes empresas, y me siento súper afortunado porque muchos chicos de mi generación siguen en el campo allí. Yo tuve esa fortuna y agradezco mucho las decisiones que tomé, mi familia, para poder llegar a eso. Y esa fortuna he intentado traspasarla escuchando a otra gente o trabajando con otra gente que quiere montar negocios. Y a mucha gente yo lo he escuchado decir una frase que yo encuentro tontísima, que dice, nos morimos de éxito. Diseñamos un producto que estaba tan avanzado que no tuvo mercado. Entonces nos morimos de éxito. Pero eso es tonto, es absurdo. Eso no es morir de éxito, es morirte de idiota. Porque si tú creas algo que al final no tiene cliente, da lo mismo, sea muy avanzado según tu idea, o que no, es idéntico que haya sido muy bueno a que haya sido muy malo si nadie te lo compra. Entonces, esa frase creo que es muy de tratar de justificarse a sí mismo, en realidad en lugar de asumir que lo que hiciste no tenía sentido. Entonces, yo el primer consejo que siempre doy cuando quieres montar un proyecto, sea una startup o sea un proyecto tradicional, es, ¿realmente hay una necesidad en el mercado para eso? ¿Realmente sabes
si a tu cliente le interesa eso. Y hay muchas formas de probar con eso. El otro día fui a un restaurante en Madrid de una chica que hace comida libanesa. Un restaurante súper bueno, muy, muy bueno. Y ella comenzó haciendo cenas clandestinas. Entonces a su círculo cercano, a sus amigos, empezó a correr la voz, y era buena cocinera, y empezó a montar cenas clandestinas. Cenas clandestinas, que se refiere que no pagan impuestos, le pagaban a ella y lo hacían en su casa. Y luego, cuando ya tuvo una masa de gente y vio que la cosa gustaba, dijo, voy a montar un restaurante. Esa lógica fue muy buena porque ella probó que había una necesidad en el mercado, probó que tenía cliente y luego dijo, pues doy el salto. Eso mucho emprendedor no lo hace. Yo sé que no es fácil y que cada negocio es un universo. En eso estamos de acuerdo. Pero uno tiene que buscar la forma de hacer pruebas de que lo que tú realmente vas a lanzar a alguien le importa, a alguien le interesa, a alguien que es más allá de tu familia, tus amigos y tu mamá. ¿Me explico? Otra cosa es esto que vi el otro día, esto como chiste, como meme, y me llamó la atención porque en el fondo otro mito de emprender, a mi manera de ver, es esa cosa de plantearle a la gente que solo el hecho de perseguir tu sueño tiene sentido. Tú puedes perseguir tu sueño. Para mí tiene toda la lógica del mundo. Lo ideal es que tú persigas tu pasión. Lo ideal es que tú... Pero también hay que tener cierto grado de profesionalidad para hacer eso y cierto talento. Tienes que formarte para eso. Yo soy muy futbolero, entonces yo digo, hay gente como un Messi, que tú ves videos de Messi jugando a los 9 años, entonces este chico era talento puro y juega igual que como juega hoy día con 36 años. Buenísimo, ese nació para el fútbol. Pero han habido otros futbolistas que se han forjado ese camino. Aún si tú tenías ese talento, si él no lo hubiera aprovechado, no hubiese llegado a ninguna parte. Porque no se trataba solo de tener el talento, se trataba de usar el talento. Así, ¿qué es lo que pasa en el mundo emprendedor? Que esta sensación de tú tienes que emprender porque vale la pena emprender y un sinsentido de plantearlo así, hace que mucha gente solo se quiera lanzar por lanzarse, porque está bien hacerlo, porque hay que hacerlo. Y en realidad, para emprender, a mi manera de ver, se necesitan al menos dos factores, al menos. Y yo siempre pienso que esta es una discusión que tuve en una ocasión con una incubadora de negocios donde yo trabajaba. Que yo les decía que esto no tiene nada de muy académico ni mucho estudio, esto es invento mío. Yo creo que en general, cuando tú emprendes, tú conoces a dos perfiles de emprendedores. Hay gente que es muy técnica, que tú encuentras el tipo el que desarrolla algo, el que sabe meter código, el que sabe hacer, el técnico. Y tienes a otro que es muy bueno, el talento de negocio, el que sabe negociar, sabe gestionar. Y la gente juega aquí, en este cuadrante. Es verdad, agrégale otras cualidades, no tengo duda de eso, pero yo siempre pienso en estos dos factores. ¿Cuál es el escenario ideal? Que tú encontraras gente aquí, que tiene alta capacidad técnica y alta capacidad de negocio. Pero eso es muy raro que tú encuentres un perfil así. Son poco comunes, perfiles muy poco comunes. Yo la discusión que tenía con la gente en la incubadora es que ellos decían, nosotros encontramos a la persona idónea, el que está aquí. Y yo les decía, eso no es así, porque el que está aquí no necesita una incubadora. Él lo sabe hacer. Sabe montar el negocio, sabe buscar capital, sabe vender, sabe hacer el producto. ¿Para qué quiere una incubadora? Sí, nosotros tenemos que entender que nosotros formamos a la gente aquí. O gente muy técnica a la que le ayudamos a aprender a hacer negocio, o gente que sabe mucho de negocio a la que tenemos que acercarlos al mundo técnico. A este no lo queremos en general. Y por eso, a eso me refiero cuando digo, hay gente que está aquí, pero está convencido que él tiene que seguir sus sueños. Puedes seguirlo, pero es probable que si no te esfuerzas por alcanzar al menos uno de los otros dos puntos, vas a darte contra una pared. Porque al final, emprender requiere mucho esfuerzo, requiere disciplina, requiere formarte. Y esa es una de las razones por las que aquí en la universidad tenemos programas enfocados en emprender. Porque encontrarte a Messi es muy difícil.
Y ese estoy seguro, ese no necesita. Y seguro que ustedes conocen gente que ha emprendido sin formación, y a pulso, que se equivocó, pero luego salió adelante y lo lleva muy bien. Y ahí me saco el sombrero con esa gente. Y es maravilloso aprender de esa gente. Pero ¿dónde jugamos nosotros? En que tenemos que ayudar a que gente que tiene una gran capacidad técnica desarrolle esa habilidad de negocio, o el que tiene habilidad de negocio encuentre un equipo técnico con el cual desarrollar sus ideas. Pero esa cosa de solo por el discurso positivista de "Buah, hay que perseguir tus sueños", no creo que se llegue muy lejos con eso, porque es solo un discurso positivo, pero no tiene que ver con algo tangible, que tú digas, fórmate para perseguir tus sueños, aprende para perseguir tus sueños, prueba con tu cliente para que puedas perseguir tus sueños, que es distinto, sería una visión distinta. Para mí, ¿cuál es la principal cualidad que uno tiene que tener para llevar adelante un negocio? Yo le he dado bastante vuelta a esto, porque justamente sobre ese análisis de, ok, ¿qué es mejor, la capacidad técnica o la capacidad de negocio? Pero yo me he dado cuenta al final de una cosa. Si tienes disciplina, el resto de las cosas de a poco las puedes ir consiguiendo. Ustedes seguro que tienen visiones diferentes o comulgarán con esto en algún aspecto, pero yo creo que la disciplina es una cualidad que no debe faltarle a alguien que emprende. Hay otras que las vas adquiriendo con el paso del tiempo, pero si eres indisciplinado, nunca te va a ir bien. Nunca. Es verdad que alguien puede decir, sí, es que eso aplica a cualquier trabajo. Ya, pero yo creo que hay trabajos donde quizá no. Tú puedes quizás ser un poco vago en algunas tareas o hay cosas que no te importan y ya está. Pero a todo a quien he visto triunfar, a quien he visto que le vaya bien, a quien he visto levantarse, es porque lo que siempre ha tenido es disciplina. Siempre ha dado esa milla extra, siempre ha estado ahí para hacer algo más, que no se queda con lo que tiene, que le da una vuelta más, que sigue trabajando, que busca la excelencia. Y eso no es fácil porque al final, cuando desarrollamos un negocio y nos está yendo bien, quizás un poco nos echamos en los huevos y decimos, "Bueno, ya estamos bien, ok". Pero sí o sí necesitas disciplina, en especial porque los mercados cambian tan rápido que incluso negocios que antes considerábamos tradicionales van cambiando mucho, van cambiando demasiado. Em, Incluso va cambiando a veces para negocios tradicionales los modelos de negocio. Yo he visto peluquerías que tienen modelos de suscripción. Tú pagas una suscripción anual y te vas a cortar el pelo cuantas veces quieras. Ahí en Madrid vi una cervecería que funciona por prepago. Tú cargas una tarjeta en la cervecería, una tarjeta, literalmente una tarjeta de crédito o de débito, tú la prepagas, le pones 20 euros. Y están los grifos ahí. Cada grifo, tú mismo te atiendes. Los grifos tienen precio y tú pones la tarjeta y y tú te atiendes. Nos podrá gustar más o menos, da lo mismo. Pero lo que estoy diciendo es, hasta los negocios tradicionales van cambiando. Y quien es disciplinado como emprendedor, observa esas cosas, trabaja sobre esas cosas y lucha para que su negocio siga adelante a pesar de los cambios del mercado. El error es echarte los huevos, a mi manera, es sentirte cómodo. Es ya decir, ok, ya lo alcancé, ya lo logré, me da lo mismo. Porque creo que siempre tenemos que seguir avanzando si realmente tú quieres emprender. Para mí, este es un gran mito emprendedor y que se utiliza mucho en el mundo de las startups, que es que tienes que equivocarte. Dice, en el mundo, en especial en temas de empresas tecnológicas, te dicen, no, es que tienes que equivocarte, porque si tú fallas pronto, eso te forja como emprendedor. De hecho, yo con un ex socio yo hacía el siguiente análisis. Tú vas a eventos de startups, eventos de emprendedores, y el que se presenta dice, mira, yo he tenido 3 startups, las 3 quebraron, las 3 fallaron. Entonces, yo decía, si yo voy a una reunión donde un tipo me va a dar una charla sobre la vida matrimonial y el tipo me dice, mira, yo me he separado 3 veces, yo realmente creería que el tipo sabe sobre el tema, pero estamos en un ecosistema que valida eso y que dice, ah, es que fracasó, entonces aprendió. Y para mí ahí está la diferencia sutil.
Porque ustedes seguro que conocen gente que se ha equivocado muchas veces, pero aún así no aprende. El fracaso en sí no es lo trascendente, es el aprendizaje sobre el fracaso. O sea, que tú fracases o te vaya bien es igual de intrascendente si no aprendes. No tiene sentido. Lo que importa es aprender. Pero si lo que se hace es darle un sentido un poco romántico a que alguien fracase, yo creo que apuntamos hacia un error, porque al final estamos facilitando que alguien haga algo sin pensar, porque el resultado va a ser el fracaso. Y como el fracaso es bueno, no pasa nada con que fracase. Y no es así. Si ustedes han tenido negocios normales, los fracasos te implican deudas, problemas familiares, problemas con tus amistades, deudas con el Estado. No, eso no tiene nada de agradable. Entonces, fracasar, claro, fracasar con el dinero de otro, que suele pasar en las startups, ay, me da lo mismo, el dinero de los inversores. Entonces, fracaso, ya está. Pero con tu dinero duele. Y la carga emocional del fracaso, gente que quedó sin trabajo. Esto para mí es algo que no le hace bien al ecosistema, a los emprendedores. Romantizar el fracaso. Yo creo que lo bueno es el aprendizaje sobre el fracaso, pero no el fracaso en sí. Yo creo que esa para mí es la diferencia. Por eso considero que eso, a mi manera de ver, no está bien. ¿Cuál es la gran receta para lanzar una startup? No existe. Igual que Papá Noel. Entonces, no hay niños. O si hay niños conectados, bueno, piensen que esto fue falso. Para mí no existe. Ni startup, ni negocio. Yo creo que todo es aprender. Pero si hubiese una receta única, un checklist donde tú digas, si hago todo esto, ¿me va a ir bien? Pues todo el mundo sería empresario. Todo el mundo sería emprendedor, pues sería muy fácil. Pero cada negocio es un universo en sí. Cada negocio es distinto, incluso cómo tú lo llevas internamente es diferente. Entonces, no existe una receta. Y quien se presente aquí y te diga, yo nunca, a mí nunca me gusta decir, respecto a mi caso, en particular, que sea experto en, porque yo creo que cuando la gente se define como experta, por un factor mental deja de aprender, porque ya como que sientes que llegaste al techo. Yo lo que siento es que yo tengo bastante experiencia en eso. En proyectos que me ha ido bien, proyectos que me ha ido mal, y eso es lo que intento transmitir. Entonces, yo más que fórmula, yo lo que quiero plantear son cosas que he visto que son trascendentes cuando tú montas un negocio. Y parto con una que a mí me ha llamado mucho la atención. Esta gráfica, para que la entiendan, que la gráfica no importa tanto en sí, es más bien la conclusión a la que llegamos. En el mundo emprendedor existe, cuando tú vas a levantar capital para un proyecto, tú normalmente presentas delante de inversores y lo haces con un formato específico donde le cuentas de qué va el proyecto, cuál es el problema, la solución, el mercado, los números, las proyecciones financieras. Y todos aquí entendemos que el Excel aguanta cualquier cosa. Yo pongo que, bueno, esto se va a la luna, si tengo algún argumento que lo pueda justificar, el Excel aguanta muy bien. Esta gráfica, después de un análisis de muchísimas presentaciones de inversores, delante de inversores, analiza cuál es el tema respecto al cual más atención pone un inversor en una presentación, en un reporte de un emprendimiento. El primer tema al que más atención le da es el financiero, es obvio, a los números, porque tú estás metiendo dinero para recuperarlo. Entonces, normal que le vas a prestar atención a los números. Lo importante es el segundo, porque si tú le preguntas a un emprendedor, ¿qué es lo más importante de tu proyecto? Nadie te dice que el equipo. Y es lo que más le importa al inversor, lo segundo que más le importa. Todos te dicen el producto, porque está súper bueno, de gran nivel, alta tecnología, tecnología propietaria, somos superiores a la competencia, nuestro modelo de negocio es innovador. Todos te hablan de otra cosa, pero lo que le importa al inversor después de los números es el equipo. Vémoslo así. Imaginémonos que nosotros montamos algo, montamos un proyecto. El proyecto no sabemos, porque es una startup, no sabemos cómo va a ganar dinero. El producto hay que testearlo todavía, hay que salir. Y tú vas a poner dinero, entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que te importa? ¿Dónde está el factor de confianza? Está en la gente.
La gente que está detrás. Tú inviertes por la gente. En esa etapa inicial estamos hablando. La gente que está detrás del proyecto te merece confianza. Los ves capaces, los ves con habilidades, ves que aunque tengan un buen o mal producto, lo llevan bien. Tú dices, sí, yo creo en el equipo. Y esa lógica es la que explica esto. Lo que le importa en una etapa inicial al inversor es el equipo. Los números, por supuesto, pero luego el equipo. Y eso es interesante porque yo he tenido, de mis experiencias emprendedoras, he tenido proyectos donde he sabido del inicio, porque soy igual estúpido, he sabido del inicio que la estaba cagando, porque el equipo no era bueno. O sea, yo notaba que tenía un problema, había alguien que no encajaba, que no teníamos las habilidades concretas, y efectivamente yo me di cuenta al inicio, y después, obviamente en retrospectiva, cuando tú estás en el momento, tú dices, venga, venga, vamos para adelante, igual, ya veremos, después lo gestionamos. Y luego en retrospectiva, mirando hacia atrás, digo, no, ahí estuvo el error. Yo sabía del inicio que teníamos esto. Entonces, un gran consejo para mí cuando tú emprendes es montar un buen equipo. Y es complejo porque la mayoría de la gente cuando emprendemos montamos equipos con nuestros cercanos. Y no escogemos a nuestros cercanos por la compatibilidad para trabajar. No, los escogemos por afinidad, por simpatía, por familiaridad. Y aquí hay que un poco quitarse la emocionalidad y decir, ok, lo estamos montando porque, aunque sean amigos, aunque sean familia, pero es la gente idónea para lo que va a hacer. Porque si necesito levantar capital o luego necesito hacer crecer el negocio, esa gente idónea va a empujar igual que yo. Entonces, básico, montar un buen equipo para poder crear una buena startup. Eso para mí es la base. Luego, ¿qué cosas yo siempre recomiendo? Si tú creas un proyecto, tienes que resolver un problema real. Esto se lo recomiendo que lo busquen en YouTube. Esto por razón de tiempo no lo vamos a ver. En YouTube hay un video de una presentación de un proyecto que se llama Ride My Pony. Ride My Pony. Y es un proyecto que tú escuchas la presentación y es de manual, en el sentido de que toca todos los aspectos que un inversor quiere escuchar. Pero el proyecto es ridículo y lo que busca es parodiar. El proyecto se presentó en una convención de startups en TechCrunch y la presentó un alemán y se hizo famoso por eso, porque al final era como un proyecto, pero era una parodia. Porque el proyecto hablaba de que, él decía, la gente, todos tenemos un problema. Decía, o tú no tienes un pony, o si tienes un pony, no lo utilizas suficiente. Y si tú lo piensas, dice, claro, efectivamente, sí, pero es ridículo. No, eso no es un problema. En realidad eso no tiene nada de problemático. Pero seguía toda la lógica y lo que hacía era que creaba un modelo y usaba todos los clichés del mundo emprendedor para mostrarte que él te vendía un proyecto que estaba hipervalorizado y que te ayudaba a gestionar los ponis que tú, que tú tenías y que si no tenías pony podías subalquilar ponis. ¿A qué voy con esto? Si nosotros queremos montar un negocio, hay que resolver un problema que exista, un problema. ¿Cuándo el problema existe? No cuando tú crees que existe, es cuando el cliente cree que existe. Si para el cliente no hay problema, se acabó. Y hay una realidad. Yo he escuchado mucho emprendedor que dice, mi producto no tiene competidores, porque es tan bueno que no hay competencia. Eso es absurdo, siempre hay competencia, siempre, directa o indirecta, pero siempre hay competencia. Nosotros ya resolvemos los problemas. Y por problema aquí me estoy refiriendo, no hablamos del hambre en el mundo, estamos hablando de situaciones que uno vive donde quieres una mejora de posición. Y al final, lo que hay que buscar, sea que lo que hagas es muy complejo o sea que lo que hagas es muy sencillo, es resolver un problema. Luego de resolver el problema, hay que enamorarse del problema y no de la solución. Yo creo que una de las grandes dificultades que tienen los emprendedores que son técnicos, los que desarrollan productos, es que ellos están muy enamorados de sus productos.
Los productos son sus bebés. Y tú al bebé de alguien no le puedes decir que es feo. Entonces tú no le puedes decir, mira, que creo que tu producto no es muy bueno. Porque empieza a cerrarse en defensa del producto en lugar de concentrarse en el problema. Entonces creo que más allá de abordar un problema, lo que tú, el concepto de enamorarte del problema tiene que ver con entenderlo a cabalidad, porque lo que importa es el problema, no es la solución. Véanlo así. Aquí llueve muy poco, pero imagínense que de pronto cae un aguacero donde no estábamos preparados. ¿Cómo te cubres de la lluvia? Paraguas, ¿no? ¿Verdad? Eso primero. Pero imaginémonos que estamos en la calle. Te pones el maletín, te pones la chaqueta. Yo he visto gente que ha tomado un pedazo de cartón de la calle y camina con eso, o una bolsa. He visto chicas que se ponen una bolsa en la cabeza para no mojarse. Imaginémonos que yo digo, yo vendo paraguas. Y mis paraguas son los mejores porque no se oxidan, porque la tela está muy buena, aunque haya viento, resisten. Y como es el mejor, no tiene competencia. Es absurdo, porque yo estoy pensando en términos de producto. No estoy pensando en términos del problema. El problema para una persona es mojarse, no es no tener paraguas. Entonces, cuando hablamos de enamorarse del problema, hablamos de entender lo que es un problema. Y un problema en términos de negocio es una asimetría de mercado. Es decir, yo quisiera una posición mejor y no la tengo. Por lo tanto, el producto, la solución, me tiene que llevar a la posición deseada. Está lloviendo, no quiero mojarme, no importa cuál sea el producto, lo que yo quiero es no mojarme. Entonces, un emprendedor debe pensar en términos de los problemas que enfrenta el cliente y no pensar en sus productos, porque si no eso te distorsiona la visión y te hace equivocar. Asociado a eso mismo está el tema de comprender al cliente. Pero los clientes son todos diferentes, súper diferentes. Y aunque nosotros segmentemos a los clientes y tenemos como una visión del cliente, tiene esto, aquello, la realidad es que los clientes son distintos. Es distinto a alguien de aquí de la isla, probablemente es muy distinto a alguien de aquí a alguien de Lanzarote o alguien de la península o alguien de fuera de España. E incluso aquí mismo, cuando tú tomas decisiones sobre tus clientes, es muy diferente si estás hablando de una persona mayor a de alguien joven. Y las empresas, incluso las empresas grandes, no se están preocupando suficiente de los clientes, lo cual es paradójico cuando hoy día existen muchas más herramientas para entender al cliente. Un tema que, por ejemplo, está pasando en la banca es, ¿han visto ustedes cómo se ha digitalizado la banca hoy día? Todos tenemos la app del banco, cuando haces una transferencia te llega el mensaje aquí. ¿Quiénes están perdiendo en ese proceso de digitalización? La gente mayor. Porque los bancos sacaron los cajeros, o sea, sacaron las cajas. Entonces, los abuelos hoy día tú vas y te dicen, para ir al banco es un problema, ya nadie me atiende. Ahora, no todos los bancos tienen caja, entonces hay uno solo y hay que caminar muchísimo. No me saben explicar o me dicen que vaya al cajero, pero yo no sé usar un cajero. Y lo torpe del modelo dentro de la banca, y esto lo digo porque he conversado con gente de banca sobre el tema, es que las personas mayores en España son mucho mejor cliente del banco que la gente joven. Porque es gente que ya tiene patrimonio, que tiene un ingreso recurrente, sea su pensión o sea sus ingresos que ya tiene, y que por lo tanto de la perspectiva de riesgo del banco es mucho mejor cliente. Y lo que estás haciendo es dejar de lado a un cliente de bajo riesgo por tomar a uno riesgoso. Entonces la banca hoy día está dentro de los procesos, está intentando volver a entender a ese cliente y tratar de repensar qué productos les ofrece. Pero va a faltar tiempo para eso y hay que pensarlo. Y en especial en España eso es trascendente. Se espera que de aquí al 2030 la mitad de la población española sea superior a los 50 años, tenga más de 50 años. Entonces, no es un tema contextual que digamos, uy, eso es un tema que hay que abordar, pero eso implica entender al cliente. Y hoy día hay muchísimas herramientas para entender al cliente y no estoy pensando solamente en concentrarse en la tecnología como tal, que es cierto.
La tecnología te ayuda a comprender al cliente. Pero ¿qué más conocimiento te da sobre el cliente que salir a la calle? Que estar con el cliente, que observar al cliente, que moverte con él. Las panaderías, las carnicerías de barrio, esa gente sí que conocía al cliente. Y cuando llegaba tu madre quizá a comprar, el carnicero ya sabía que le iba a vender. Y sabía qué otra cosa venderle. Y todo eso a lo que nosotros hoy día le ponemos nombres súper cool y hablamos del cross-selling y el upselling y eso, es lo que el carnicero de barrio ha hecho toda la vida. Entonces, tenemos que volver a esa sensación de yo necesito entender a mi cliente, porque es la única forma de conectar con él. Los clientes, en particular de las generaciones actuales, no son clientes leales. No es un cliente leal el de hoy. Y no solo porque se mueva por precio, ¿eh? Sino porque es tanta la oferta que hay, que el cliente siente que puede ir a uno y puede ir al otro y todo. O sea, ya cada vez hay menos gente que tiene como su bar de confianza y es que va siempre ahí, le conocen por el nombre y todo eso. Y eso también que ha provocado que ya ahora el bar se puso cool y ahora ya hay un bartender y que ya no hay la tapa con el vino, sino que te ponen un producto súper sofisticado. Y vamos perdiendo eso también porque hay un cambio social, pero es necesario volver a entender al cliente y buscar herramientas para entenderlo. ¿Qué otra cosa que yo creo que hay que considerar? No romantizar el emprender. Emprender es difícil, pero como decía antes, también es difícil cualquier otra cosa. También se sufre lo demás. Entonces, no romantizar ni para un lado ni para el otro. O sea, ni decir, wow, todos tienen que emprender y hay que hacerlo. Por mí está muy bien tener actitud emprendedora. Y de hecho, yo creo que uno de los grandes factores por lo que siento que acciones que hacemos en la universidad, tipo los grados enfocados en emprendimiento, es que ayudar a alguien a desarrollar una actitud emprendedora crea crea un mejor mercado laboral. Seríamos torpes si creyéramos que todas las personas que estudian emprendimiento van a terminar desarrollando su propio negocio, porque solamente por ley de grandes números eso no va a pasar. Sería lo ideal, pero es evidente que no va a pasar. Pero esa persona siendo empleado, teniendo una actitud emprendedora, va a ser mucho mejor empleado que alguien que solamente va por marcar tarjeta y solo por cumplir. Yo creo que un gran rol, y aquí hablo un poco a nivel de lo que como universidad concebimos, es que enseñarle a alguien a emprender tiene que ver con ayudarle a que cambie su punto de vista, a que le dé el valor que se merece la empresa. Que nos quitemos esa historia de, como decía Gabriel, que el emprendedor es un tirano y lo que quiere es hacer sufrir a la... Crear empresa es lo que genera crecimiento en la sociedad, no otra cosa. El otro día leí unas estadísticas que me parecieron súper interesantes. Hay una institución que se llama el Global Entrepreneurship Monitor y que todos los años hace un estudio sobre el emprendimiento y hoy día ya lo está haciendo sectorizado por país. Y había una correlación que me pareció súper interesante. Y una parte de la encuesta le preguntaban a la gente qué tan fácil veía él emprender y qué tanto deseo tenía de emprender en el corto plazo. Y lo hicieron por España, en distintas provincias. ¿Saben cuál era la ciudad de España donde había menor tendencia a emprender? Albacete. Ahora, ¿saben ustedes cuál es la ciudad de España donde hay la mayor proporción de funcionarios públicos por población? Albacete. ¿Puede ser casualidad eso? No. Entonces, cuando tú enseñas a alguien a emprender, en realidad lo que construyes es una mejor masa laboral. Porque no construyes ese empleado que siente que el jefe me está explotando y él está en una mejor posición que yo y se aprovecha porque él es rico, que es una típica actitud victimista. Lo que creamos es gente o ayudamos a la gente a que desarrolle una actitud que no pasas nada si no puedes emprender, porque para emprender hay que tener varios factores más. Una idea que tenga sentido, un cliente, como ya dijimos, y capital, que a veces no lo tienes. Pero vas a construir una persona que tiene una mejor disposición
para ser empleado y para aportar en una empresa. Y yo creo que ese es el gran valor de ayudar a alguien a emprender. Ahora, romantizar el emprendimiento de la perspectiva de lo que ya decíamos antes, fracasar está bien, o no pasa nada si te equivocas, o no, todo el mundo tiene que emprender, yo creo que no está bien porque no transmite la realidad de emprender. O sea, quienes han emprendido, en especial los que están aquí, que han tenido negocio por mucho tiempo, saben que es duro, saben que se pasa mal, que genera problemas, te genera dificultades, pero que también tiene muchas alegrías. La satisfacción de estar construyendo, de crear algo, de ayudar a la sociedad, de construir una mejor comunidad, de ayudar a tu familia, ya con eso, ya te das por pagado. Y los que hemos tenido padres que han emprendido, mis papás no querían que yo fuera emprendedor. Mi mamá todavía me dice, ella quería que yo trabajara en un banco, lo que más odiaba eran los bancos. Porque, particularmente en Chile en especial, yo siempre digo, la banca es la que te presta el paraguas cuando hay sol y te lo quita cuando llueve. Entonces yo decía, esta gente hizo sufrir a mis padres, yo no quiero trabajar para el enemigo. Y no querían que yo emprendiera. Yo tuve mi primer negocio formal fue cuando me gradué de la universidad y al año monté una joyería. Estoy hablando del año 2002. Y era en mi país lo que... Chile era un país que no estaba muy bancarizado en esa época. Muy poca gente tenía tarjetas de crédito. Comprar joyas es caro. La joyería allí era cara. Pero las tiendas tipo el Corte Inglés tenían su propia tarjeta. Entonces lo que yo hice fue ir a hablar a estos Corte Inglés y decirle, permíteme que yo ponga un corner con joyas, la gente te lo compra a ti y tú te llevas una comisión y luego me das la diferencia a mí. Entonces la gente la puede comprar a crédito. Y lo que yo hacía era que si la joya en el mercado, mi joya yo la vendía a un 20% más cara que en el mercado, porque la persona la pagaba a plazo. Entonces era win-win para todos. Y yo todo lo estoy contando, parece fracasos todos. También fracasé en ese. Pero no por el negocio, fue por una estupidez. Era un negocio que yo tenía con un tío y un hermano de mi abuelo. Y tuvimos problemas y terminamos separando la empresa. O sea, no fue un fracaso, el negocio siguió, el equipo, otra vez. Ahí fue más ridículo porque éramos familia. Yo dije, nunca, como chico recién salido de la universidad, ¿cómo voy a tener problemas con el hermano de mi abuelo? Sí se puede, eso se puede. Ahora, eso, con razón, adivinen quién estaba detrás diciéndome, ¿viste que debiste haber ido a trabajar a un banco? No. Pero eso no me quitó las ganas, porque yo sentí, y creo que es la sensación que tienen ustedes como emprendedores, que cuando haces eso, aunque no te vaya del todo bien, te generó mucho más algo dentro que haber sido un empleado. Y yo creo que emprender te vuelve más inteligente, te vuelve más astuto. Eres más observador, observas algo, ya sabes, lees cómo funciona el mundo. Y la gente hoy día deja pasar el mundo por delante sin pensar, sin observar. Creo que cuando emprendes desarrollas una capacidad para ver el mundo con otros ojos, a cuestionarte las cosas. O sea, yo hoy día mi negocio de cafetería, entro en una cafetería y digo, empiezo a mirar cómo funciona esto, qué es lo que hacen, qué hacen bien, qué hacen mal, por qué funciona así o así. Porque creo que eso nace de que hay una experiencia que arrastras y te dice, quiero aprender de esto, quiero entender. Y eso va asociado para mí al último punto, que hay que ser humilde para emprender, porque te vas a equivocar. Pero emprender es un constante proceso de aprendizaje. Y la única forma que tú aprendas es siendo humilde. Porque si tú crees que lo sabes todo, nunca vas a aprender. Todo te va a parecer como, este que sabe, yo sé más. ¿Qué me van a venir a enseñar a mí? Y más encima, que cada negocio es distinto. Entonces tú aprendes de otros negocios, vas observando otras cosas, otros proyectos y aprendes de eso. Y hay ideas que de pronto escuchas de alguien y dices, "Ah, es algo tan... Ayer le contaba a Gabriel un proyecto que me lo comentaron en Madrid y que lo encontré pero espectacular, es de bueno. Es una compañía que tiene
inventariado, tienen tagueado todos el mobiliario de IKEA. El mobiliario de IKEA es muy estándar. Tú compras en un IKEA aquí, o en Suecia, o en Estados Unidos, o en Madrid, y es idéntico. Y lo que ellos hacen es que te venden terminaciones diferentes, hechas por ellos. Entonces tienen puertas que encajan en un mueble de IKEA, pero no son puertas de IKEA. Y te las puede instalar un instalador de IKEA. Y la idea es buenísima. Yo ahora puedo comprar mobiliario de IKEA, pero darle mi toque personal, porque me compro las puertas distintas, las asas diferentes. Dije, qué buena idea. Y es algo que si tú dices, wow, qué sencillo, ¿y cómo no se me ocurrió a mí? Digo, sí, pero hubo alguien que lo estuvo pensando, hubo alguien que observó y que vio el mundo diferente a como lo veíamos nosotros. Dijo, va, esto vamos a hacer. Pero eso requiere siempre ser humilde, a mi manera de ver. Porque en especial en el mundo emprendedor de tecnología existe mucha cosa con los premios. Y los premios sirven para un poco cuando estás levantando inversión. Yo mismo lo he visto con mis equipos con los que he trabajado. Uno dice, sí, fuimos seleccionados por Cuatro Casas para un proyecto o por Lanzadera. Pero esto es como, yo soy muy poco fan de los premios en general, porque creo que nunca un premio te permite medir equitativamente las cosas. Cuando le dan a un futbolista el Balón de Oro, es absurdo, porque detrás de él hay 10 más. Para que él pueda anotar y jugar bien, tienen que haber 10 que estén a la altura. Entonces, tú no puedes dar el Balón de Oro a una persona, tendría que ser un equipo. Y no solo un equipo de jugadores, hay un equipo técnico y todo lo demás. Para mí los premios siempre son injustos, pero en especial en el mundo emprendedor hay mucho premio para el emprendedor del año, la idea más creativa y todo eso. Pero no existe eso para la pyme. Tú no ves que haya el premio a la pyme más trabajadora, a la pyme más inteligente. Es como que hay esa cosa de, a la pyme no, empresa familiar, pequeñita, bueno, es un negocio tradicional, no le vamos a dar bola. Pero sí al chico que hizo una app que tiene 100.000 usuarios, pero no vende nada. Entonces creo que hay un mundo un poco falseado y eso juega en contra del amor propio. Construye una visión en el emprendedor que es distorsionada respecto a la realidad. Yo cuando trabajo con equipos de emprendedores, lo primero que les digo es, vete a un kiosco, vete a un bazar, vete a una cafetería, vete a un restaurante, una peluquería, quédate con el dueño, observa cómo lo hace, qué es lo que le importa hacer, de qué se preocupa. Porque ahí vas a aprender algo que seguro vas a poder aplicar. Y por último, si no lo puedes aplicar, ya está, pero lo vas a pasar bien, no vas a aprender algo. Y eso es interesante. Pero esa visión de, va, no, pues lo que hacemos nosotros va a cambiar el mundo. Yo no creo que tanto vamos a cambiar el mundo. ¿Puede generar un impacto? Sí. Pero creo que hay que tener humildad, porque si no tienes humildad no puedes aprender. Eh, y esto lo cuento ya para cerrar. Esto no sé si fue fracaso o no. Pero sí fue una startup, por eso lo quería mencionar. Pero creo que aquí nosotros, yo les digo que encajan todo lo que, estos conceptos que hemos visto. Yo era socio en una startup que desarrollamos Advert Gaming, que son videojuegos para publicidad. Y un día nos llamaron de la Federación de Fútbol de Chile, diciéndonos que el equipo técnico quería vernos porque tenían una idea y querían si nosotros la podíamos desarrollar. Y lo que querían ellos era, lo que decía San Paolo, que era el técnico de la selección, es, hoy los futbolistas lo que hacen en su tiempo libre es jugar PlayStation. Ustedes podrían diseñar un juego, pero donde ellos entendieran táctica, la táctica que la selección va a seguir, que el técnico pueda meter parámetros y ellos puedan jugar o simular el comportamiento en la cancha, en lugar de que él tenga un tablero y que ponga fichitas. Dijimos, sí, y lo hicimos. Y ahí empezaron los problemas, porque el producto quedó tan bien que este era un proyecto para la Federación de Fútbol. Y vino el director técnico de San Pauli y nos dijo, olvidémonos de la federación, yo pongo dinero y me lo quedo con ustedes de socio. Y tontamente nosotros aceptamos. ¿Por qué tontamente?
porque él empezó a vender por todos lados que no, tenía un proyecto revolucionario y que iba a ayudar. Y efectivamente, el software funcionaba y él lo usó en la Copa América y eso. Pero luego San Paoli se vio envuelto, nunca tuvimos buena relación con él. Nos era muy difícil, era un tipo arrogante, muy, muy pesado. Y ahí ya entró el factor del equipo. Nosotros veíamos que no teníamos el socio idóneo. ¿Qué terminó sucediendo? Que él después se vio envuelto a finales del 2015, 2016, en toda una polémica que afectó a las federaciones de fútbol en Sudamérica por temas de sobornos. Y él tenía dinero que venían supuestamente triangulados de sobornos que había recibido la federación. Él no había participado en eso, pero él parte de su sueldo lo había recibido de ahí. Terminó dejando tirado el proyecto, nos dejó tirados a nosotros, se fue del país, perdimos un proyecto que era bonito, era interesante. Hoy día se puede retomar, hoy día hay compañías que ya esto lo han hecho muchas veces. O sea, nosotros fuimos pioneros en hacerlo para la selección, pero tampoco estábamos inventando algo wow, que era súper revolucionario, era interesante, era bonito. Pero ahí yo aprendí mucho también, porque dije, hay que pensar bien, hay que saber con quién te alías. El producto puede estar muy bueno, pero si no sabes llegar, no, no tiene sentido si lo estás haciendo, no tiene sentido si el equipo está friccionado. Yo creo que eso fue súper buen aprendizaje. Yo creo que emprender es de las cosas bonitas que uno puede hacer en la vida. Yo estoy seguro que yo no les enseño a ustedes a emprender. La idea es que aquí debatamos y conversemos. Pero al menos de lo que yo he visto, creo que tenemos que motivar a la gente a que emprenda y tenemos que construir empresas porque eso es lo que aporta valor. Y espero que al menos de las cosas que hemos visto o nos hayamos reído un poco o concordemos o que incluso si no, que podamos conversar sobre eso. Así que muchas gracias por el tiempo y la escucha. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Muy interesante. Estoy seguro que vamos a tener una muy buena conversación. Para los que están aquí, ahí detrás hay unos sándwiches y alguna cosa más, unos quesos, y que siéntense en casa, como si esta fuera la biblioteca de casa, y pueden ir a tomar cuando quieran un platito y mientras vamos ya lanzando las primeras preguntas. Así que, bueno, abrimos preguntas o comentarios, discusión en cualquier caso, conversación. Así que... Ojalá no esté San Paolo conectado porque si no me va a demandar. Así que bueno, no sé, los que ya veo que Kiko tiene la mano levantada en casa, así que adelante, Kiko, empezamos contigo. Vale, perfecto. Ha habido un momento en que he relacionado lo que estabas explicando de esa chica que empezó el restaurante en su propia casa Ujú. y lo relacioné con una clase que dimos que era el producto mínimo viable. Y estaba pensando, porque hay muchas barreras burocráticas que no te permiten lanzar, al menos legalmente, un producto y decir, o sea, a la mínima que intentas ser autónomo o formar alguna asociación, te están pidiendo pues que si cuota de autónomos, que si todo tipo de regulaciones. Entonces, hay formas distintas que no sea hacer algo ilegalmente o hay alguna manera de lanzar algún producto que te permita eso, comerciar con otras personas y probar cosas nuevas. A ver, la pregunta es compleja porque, como decía, cada negocio es diferente. Entonces es muy difícil que tú puedas decir, hay una regla que vamos a hacer esto siempre. Hay negocios, como decías tú, eh, si yo quiero montar un restaurante, ella lo hizo ilegalmente. Ahora, el concepto de la legalidad probablemente en algunos negocios pueda flexibilizarlo. Ujú, Pongo un ejemplo que lo vi el otro día. Eh, descubrí el otro día una plataforma en internet donde tú puedes vender tartas. O sea, tú eres chef y te gusta hacer tartas y quieres probar si a la gente le va a gustar y tú las publicas ahí y es como un marketplace. ujú. Entonces tú publicas tu tarta, precio, todo lista
y ellos le facturan al cliente y luego te pagan a ti. Entonces resuelven un poco el tema de validar, si lo ves por ese lado. Pero no es tan fácil porque incluso hay negocios. Yo he estado trabajando por mucho tiempo con una startup que está metida en el mundo de los activos digitales, de las criptomonedas, y la cripto particularmente es un tipo de producto que pulula en un mundo entre la legalidad y la ilegalidad. O sea, es un producto del cual el Estado se ha visto forzado por la presión popular y la presión externa a medio legalizar, pero en el otro lado tú ves la legislación y la legislación va muy en contra de la cripto. Entonces es muy raro porque, para que se hagan una idea, este año Hacienda exigió que tú tienes que informar cuántas cripto tienes, lo cual es absurdo porque Hacienda ahí sí que no tiene cómo saber qué tienes tú. O sea, solamente un tema de confianza y de tu conciencia, si lo podemos llamar de alguna manera, porque tú creas tu billetera digital con un correo electrónico que va asociado a juanito@gmail. ¿Quién está detrás de Juanito? Ni idea. Hombre, niño, abuelo, mujer, no se sabe. Entonces luego le digo, claro, y Juanito@gmail tiene un Bitcoin y ¿qué? ¿A quién se lo carga? O sea, yo puedo decirle, sí, yo tengo 5.000 satoshis, pero Hacienda no va a saber si es así o no. Entonces, no es tan fácil la respuesta porque creo que hay industrias donde la ley te va a permitir hacer ese juego del MVP, de probar. Hay industrias donde va a ser imposible y vas a tener que hacerlo de forma ilegal, en el sentido de que vas a tener que probar. Lo que sí recuerda, Francisco, que lo que tú tienes que probar es que el problema existe y que alguien te compra el producto o a alguien le interesa comprar el producto. Eh, no estás probando si el negocio es sostenible o no. Ujú. Entonces, desde ese sentido, hay muchos proyectos que tú puedes llevar en una pequeña escala y que no necesariamente caes en una ilegalidad. Recuerda que, por ejemplo, la ley establece que hay ciertos montos que si tú vendes menos que eso, no se considera que ese es tu trabajo habitual. Entonces, hay que un poco entender, para darte una respuesta bien concreta, habría que entender qué industria o de qué, para luego decir, mira, hazlo así o asá. A mí me encantaría comentar algo, Kiko, sobre lo que has dicho. A mí una forma de plantearlo, o al menos a mí me gusta plantearlo, si uno no sabe efectivamente en qué industria es busca una industria cercana, busca un Mm, competidor cercano que tenga una regulación diferente y mira a ver si puedes crear un híbrido. Eh, no siempre funciona, pero a veces funciona bien. Porque a veces la regulación de la industria cercana es muy diferente a esta y creando algo a medio camino entre lo uno y lo otro terminas logrando lo que te proponía. Y hay un montón de ejemplos de esto. Ayer justo comentaba con Gonzalo el caso de unos colegios que no son colegios, son centros de tutoría, pero son colegios. Y al final tú recibes un título al terminar el high school. eh, lo que ocurre es que lo recibes de una forma diferente a como lo recibes normalmente. Y de esa forma, pues estos colegios se han saltado toda la regulación que es terrorífica en el campo estudiantil, ¿no? Eh, pero bueno, es solo un ejemplo de cómo hacer. ¿Qué hace? Bueno, ¿quiénes son los que le hacen un poco cuál es la industria cercana? Los de tutorías. ¿Cómo hago para crear un centro de tutorías que a su vez sea un colegio, aunque oficialmente no sea un colegio? Bueno, ese tipo de combinaciones a veces funciona. sí, sí agrego a lo que dice Gabriel, que los emprendedores somos especialistas en ver cómo doblamos la burocracia y cómo pasamos por fuera. Así que sí, en algún punto vamos a tener que encontrar cómo hacerlo. Perfecto, muchas gracias. ¿Comentarios aquí o en casa? Dale, dale. Antes de que te llenes la boca. Comentaste antes, Gonzalo, que hay que ser humilde, y estoy 100% de acuerdo, pero hiciste una relación como que querer cambiar el mundo es no ser humilde. No, 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 O no, sea, no, no lo veo, puedes no lo ser veo muy de ese humilde y lado. querer cambiar el mundo, creo, vamos. Sí, 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 sí. No, no, no. Y de hecho, lo que hace a una persona avanzar, yo creo que es el balance emocional.
Hay una delgada línea entre ser humilde y ser servil. Así como también hay un amor propio que es válido, que si no lo tienes, te van a pasar siempre por encima. Lo que yo decía es, cuando tu única concepción es, yo voy a cambiar el mundo y yo lo voy a hacer, claro, ahí estás dejando el tema. Pero claramente estoy de acuerdo contigo. Tú puedes ser una persona humilde y tener ese objetivo de crear algo revolucionario y algo que impacte. Al final lo que queremos hacer es impactar y como cambiamos el mundo de a pedacitos. Y a veces ese cambio de mundo implica por tu comunidad, por tu familia, por tu barrio, tu mercado más cercano y luego ya crece. Pero estoy de acuerdo. No van, no son contrarios esos dos conceptos. No, a mí personalmente me ha gustado mucho lo que hablas, lo que comentaste sobre el fracaso. Yo también es algo que uno en las reuniones de emprendimiento, en las conferencias, escuchas una y otra vez, ¿no? Hay que fracasar mucho y rápido. Y, y me encantó tu perspectiva porque creo que si logras no fracasar es mucho mejor que si fracasas. Y si fracasas pocas veces es mejor que si fracasas muchas veces. Y si lo haces en forma de piloto previo a sacar la empresa, mucho mejor que si lo haces cuando has sacado la empresa. Y creo que esa precisamente es posiblemente una de las, voy a decir, pocas razones duras para que existan estudios de emprendimiento. Y es el poder poner a prueba eh, diversas ideas, ver cuál es el proceso y ahí, previo a lanzar nada, ahí es donde creo que sí está muy bien fracasar. Pero una vez uno sale al mercado, la idea esta de que el fracaso es bueno y cuanto más mejor y cuanto más rápido, no. Yo creo que ahí hay un... no es ni siquiera un romanticismo, es creo que un absurdo del error de quienes posiblemente hayan tratado de autojustificarse después de haber fracasado, ¿no? Claro, sí, no, de acuerdo. Yo particularmente tengo una visión respecto al fracaso y al éxito de que te cuesta mucho medirlos porque el fracaso y el éxito van asociados a una medida temporal. Tú tienes que tener como una línea de tiempo para poder decir, fracasé o fui exitoso, pero la realidad es que los negocios tú no los construyes con una línea de tiempo determinada. El negocio, Como estos fondos que son todos exitosísimos, todo depende de cuándo cuentas claro, el periodo, ¿no? exacto. Entonces, eh, tú juegas a la Champions y tú dices, sí, fue exitoso porque la Champions termina en algún punto. Pero cuando tú dices, ¿cuál ha sido el equipo más exitoso de todos los tiempos? Lo que miden es toda la línea y lo que venga para adelante. Entonces, en el caso de un negocio, siento que pasa. Yo creo que ese análisis binario de éxito y fracaso afecta mucho la mente de la gente. Yo creo que el fracaso y el éxito son cosas que siempre van a estar en la vida y lo que mejor es, bueno, démosle para adelante y ya está. Algunas veces no irá bien, otras veces no, pero seguimos para adelante. Sí, en casa, Boateng, leo ahí, Sí. pidió la palabra. Adelante. Un futbolero más. Pues bueno, hola, ¿qué tal? Pues nada, te quería preguntar que desde tu experiencia, ¿cómo sabrías a quién o qué tipo de personas escoger para formar tu equipo? Porque al final, como dijiste tú, a mí me ha pasado, por ejemplo, la primera empresa, bueno, empresa, por así decirlo, que formé, pues al final, como no tenía experiencia, pues al final lo haces con amigos, con conocidos, con familiares. Ni idea. Porque es muy difícil. Esa es la parte compleja. A ver, yo por eso un poco pienso, separo, Cristian, en dos cosas. Yo te diría, una es la capacidad dura que se requiere para el trabajo que van a hacer, la capacidad técnica que se requiera, y lo segundo es la capacidad actitudinal. Es decir, hay gente que es muy buena técnicamente, pero es malísima en lo social y no sabe trabajar en equipo y no le interesa empujar para adelante y es el que 6 de la tarde y se va a su casa y no le puedes pedir que se quede. Eso es actitudinal, aunque el tipo sea muy brillante en lo técnico. ¿Quiere decir que lo descartas? Bueno, no necesariamente, porque a veces necesitas ese perfil en una empresa. ¿Quiere decir que el otro, porque se queda hasta las tantas y está ahí y empuja y eso,
pero que tiene cero capacidad vendedora. No, pero hay empresas donde se necesitan esos perfiles que también estén ahí y que te muevan. Yo creo que es complejo. A mí la gracia, no sé si gracia, pero la complejidad que tienen todo lo que hacemos dentro de las ciencias sociales es que no hay una regla exacta, no hay una fórmula con la que tú puedas cerrar y decir, siempre escoge a este o a aquel. Tiene la complejidad, pero yo te recomendaría siempre evaluar al menos esos dos ámbitos, te diría. Sí, a mí me gustaría hacer un comentario sobre esto. Yo creo, obviamente no hay una regla. Y sin embargo, creo que uno tiene que planteárselo más o menos, sin ser perfecta, como con quién irías a una guerra. Pero de verdad, ¿con quién irías a una guerra de verdad? Con balas de verdad, donde va a haber sangre, donde va a haber que cargar al de al lado, donde si tú estás totalmente inhabilitado, confías en el otro que va a tirar de ti y te va a hacer cruzar el río. Eh, Porque ese es el tipo de personas con los que posiblemente va a funcionar el proyecto. Y si tienes dudas de si lo harías, entonces mejor no lo hagas con esa persona. Y claro, es difícil encontrar personas con ese perfil, muy difícil, pero es que es difícil encontrar personas con las que sacar adelante un proyecto Sí. empresarial, ¿no? Y agregaría yo algo, pero otra vez, eso nace de lo que yo he vivido. Escoges gente para tu equipo de la cual puedas aprender algo, no importa en el ámbito que sea. Si tú solo tienes soldados a los que vas a tener que irle diciendo todo lo que haya que hacer, yo creo que no estás montando un muy buen equipo. Tú tienes que sentir que tu equipo te aporta algo a ti, que no es solamente el desgaste de, bueno, hay que decirle lo que hacen, sino que tiene que ser gente con la cual tú te sientas cómodo, como decía Gabriel, de ir a la guerra, pero también que estén en un ambiente donde tú puedas aprender y recibir algo. Yo, mucho tiempo atrás, yo decía, no sé si hoy día tenga el mismo concepto, pero mucho tiempo atrás decía, yo solo hago sociedad, hago negocio de socio con gente a la cual yo me siento cómodo invitándolo a comer a casa. Porque no existe nada más íntimo para ti que tu hogar. Si tú te sientes cómodo con esa persona en casa y no va a ser un patán, ni va a ser un pesado, ni te sientes incómodo, creo que es un buen paso para decir, bien, tenemos algo con lo que podemos empezar. Pero yo intento buscar, cuando he tenido que hacer sociedades, gente que sea más inteligente que yo en su ámbito. O sea, gente de la cual aprender algo. Que si no, para eso un negocio solo. Pero como no es el caso, tiene que ser gente que me aporte donde yo no puedo estar. Por eso me encaja con lo que dice Gabriel. Es gente que te va a cuidar si vas a la guerra, no a quien tú tengas que estar cuidando. Y que no son Albacete. Y que no sea Albacete. Sí. Y quería decir otra cosa. En vuestra experiencia montando empresas y empresas que han trabajado, ¿qué tan importante es validar la idea de negocio antes de lanzarla? Porque he visto muchos casos en los que hay mucha gente que dice, pues bueno, he encontrado esta solución y se lanzan a la aventura y muchas veces tienen éxito. Y después otras personas que validan la idea dicen, pues bueno, he hecho un testeo, creo que va a ser exitoso, pero después se va a la mierda. Por así decirlo. Validar la idea para mí es importantísimo. Lo que pasa es que en ocasiones no validas bien, o estás validando otra cosa. Yo creo que tú lo que intentas validar no es un producto, tú lo que intentas validar es una problemática, intentas entender al cliente, eso es lo que tienes que validar. Pero validar es tremendamente importante, pero no es que te garantice el éxito. No hay nada que te vaya a garantizar el éxito. Lo que hace es bajar la probabilidad de error, que no es lo mismo. Baja la probabilidad de equivocarte. Entonces sí te hace un aporte. Yo creo que validar nunca te va a hacer daño. Nunca te va a hacer daño. O sea, es el tipo de cosas que debes hacer, aunque te pueda aportar más o menos, pero siempre te va a aportar. Que hay casos de alguien que se lanzó a la piscina sin haber probado, es verdad, si eso existe. Pero así también como existe eh, la historia de Rocky Balboa, la historia que está detrás de la película, es cierta. Es un tipo, un boxeador de calle, con el cual le aguantó hasta el último round al campeón mundial. O sea, existen esos Rocky Balboa
que aguantan todo y que les va bien, aunque nunca habían hecho ninguna prueba, sí existen, por supuesto. Pero esa es la historia bonita, esa es la historia romántica. Por uno de esos hay 1.000.000 que no. Eso pasa como la paradoja del superviviente, que la historia bonita que se cuenta, respecto a esa hay un montón que no les funcionó. Pero validar nunca te va a hacer mal. Eso para mí es el consejo. Yo creo que todavía en casa hay... Kiko. Vale, lo mío iba bastante relacionado con la primera pregunta de Boten. ¿Qué cantidad de personas inicialmente crean un equipo? Porque claro, tú dices, hasta que no tenga el equipo adecuado, no estoy dispuesto a dar ese paso, ese inicio. Pero claro, una startup puede empezar siendo tú solo o puede ser con un socio o incluso ya, si nos ponemos a planificar, quién se va a encargar del marketing o de las relaciones o cosas así. Entonces, cuanto más nos alejemos, pues a lo mejor no es tan esencial. Depende mucho de la etapa. Tú decías al inicio de un proyecto. Yo creo que en el inicio del proyecto no necesitas un gran equipo, porque si no, no estás en la etapa inicial. Ahora, ¿cuánta gente? Depende de las habilidades de los gestores, porque si tú eres muy bueno técnicamente, te van a faltar manos para el resto de las cosas que hay que hacer. Dentro de eso, vender. Sí o sí tienes que compensar. En el fondo, un proyecto, dependiendo del tipo de proyecto, y otra vez, sin saber qué proyecto es, un proyecto siempre va a tener mínimo 3 o 4 cosas que tienes que hacer. Que una es producir el producto, otra es comercializarlo y otra cosa es gestionarlo. Por lo menos vas a necesitar gente que tenga las habilidades para esas tareas. Si esa gente son 3, 1 o 10, depende del volumen del proyecto, pero lo que yo más bien recomiendo es, si tú formas un proyecto y sabes que hay tareas esenciales que se tienen que llevar a cabo, ten la persona idónea para esas tareas. Yo personalmente soy de la filosofía de que cada persona es un problema. Entonces yo quiero los menos problemas posibles dentro de mi equipo. Por lo tanto, mientras menos gente, mejor. Pero a la vez eso tiene que balancearse con que necesitas que sea la gente idónea. Claro. Gente idónea, eso por sobre todo. ¿Cuántos? Bueno, depende del proyecto. Pero mi recomendación es menos pero buenos. Ese es el punto. Muchas gracias. Andoni. Buenas tardes, chicos. Buenas, profesor. Gracias por esta charla tan interesante. Yo había dejado por escrito, pero como no sabía si estabais leyendo el chat o no, por si acaso he levantado la mano y lo verbalizo. Gonzalo, una pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre la financiación inicial y cómo se puede obtener capital para una startup sin comprometer demasiado lo que es la participación tuya en la empresa? Mira, la mejor de las financiaciones siempre va a ser... A ver, aquí hay distintas visiones. La mejor de las financiaciones siempre es con los clientes, que quiere decir que tú logres vender antes de incluso haber producido. Pero ese es el sueño de todos y no es siempre fácil de hacer. Esa cosa de ojalá no perder mucho patrimonio, aquí se dan dos cosas. Es normal, tú no quieres perder patrimonio, pero también tienes que ser balanceado de que alguien está poniendo el dinero. Por lo tanto, se merece una parte del proyecto. Tú estás poniendo el trabajo y la idea, vale, pero el que va a perder el dinero si el proyecto falla es el inversor, no tú. Por lo tanto, tiene que ser equilibrado lo que tú le des. En el otro lado, los inversores, en especial los inversores de startup, no quieren que los emprendedores entreguen mucho porcentaje del proyecto, lo cual suena contraintuitivo, porque la lógica que ellos siguen es, si el emprendedor que formó el negocio se queda con el 20% del proyecto, él tiene un incentivo a irse. O sea, a la próxima, y de hecho, al próximo levantamiento de capital se va a diluir aún más su participación y ya está, se va. Entonces los inversores en una etapa inicial, Andoni, no buscan quedarse, como suelen creer los emprendedores, con el 70% del proyecto. Quien te pida eso es porque no sabe de inversión en startups, en primer lugar. Porque él mismo está generándote un incentivo y está generando un problema en la siguiente ronda de levantamiento de capital. Fórmula para eso, no existe una fórmula, más bien yo te diría que cuando buscas capital, debes buscar capital con gente
que entienda de la vertical de negocio en la que tú estás, porque es gente que te va a aportar más, no solo el dinero, sino que te va a aportar en términos de conocimiento, pero también va a saber entender mejor qué hay que hacer con el dinero. Porque hay fondos de inversión que son súper transversales y que te dicen, nosotros invertimos en marketplace, peluquería, inteligencia artificial y mecánica. A mí no me gustan mucho porque yo creo que la especialización optimiza mucho más el dinero de ellos y el propio. Entonces yo primero investigaría, si vas a levantar para un proyecto turístico, por decirte algo, busca fondos que estén especializados en eso, que entiendan las dinámicas de ese negocio y que te van a saber poner el capital apropiado para el negocio. Ahora, en etapas iniciales no existe una lógica muy de... Depende del volumen del proyecto, del dinero que tú estés pidiendo, que cuánto vas a dar, pero lo que no debería pasar es que en una primera etapa los emprendedores se queden con menos de la mitad, los fundadores se queden con menos de la mitad del equity, del patrimonio del proyecto, como norma. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por la charla. Ojalá que sea la primera de unas cuantas. Era solo un comentario sobre lo que hablaste de la cualidad que debería tener un emprendedor y decías disciplina. Pero tal como lo describías, en realidad eran varias cosas, porque hablabas de esfuerzo, de constancia y de espíritu de superación, ¿no? Sí. Como de siempre esa actitud de querer mejorar. Porque al final la disciplina, tú puedes ser muy disciplinado y quedarte en unos mínimos que son los que se te exigen y ya. Sí. Entonces, bueno, un poco porque me pareció que no era simplemente una cualidad, sino eran varias y me parecen todas súper importantes Sí, en este caso. sí, estoy de acuerdo, de acuerdo. Creo que esto quizás que yo expreso limitadamente como disciplina, quizás se lo expreso un poco mejor, tiene que ver con tratar de darte una estructura. Yo durante muchos años dirigía un programa de incubación que se llama Founder Institute. Founder Institute lo que tiene es que es casi igual que ir a clases. O sea, es un esquema súper estructurado y muy rígido, muy rígido. Rígido al punto que a mí me sentía incómodo, porque tú tienes sesiones una vez a la semana de formación sobre un tema para tu compañía y luego tenías tareas que tenías que cumplir. Si tú decías que, mira, es que estuve muy ocupado, que los niños, que no pude cumplir, ¿qué es lo que hacía Founder Institute? Te ponía otra tarea encima. No pudiste cumplir, no pasa nada. Respóndemela a esa y esta otra. Y la gente empezaba a ahogarse. Pero yo con todos los que conversé que se graduaron del programa y todos me decían, lo que más me enseñó el Founder Institute era ese esquema. Por eso esa disciplina de tengo que hacerlo. Porque ¿qué es lo que suele pasar cuando uno es emprendedor? Y yo lo he vivido. Digo, bueno, como es para mí, mañana lo hago. Después lo veo. Después me encargo de esto. Y se empieza a acumular y acumular y acumular. Y se termina transformando en una bola. Y lo que hacía este modelo es, no, yo te meto como si estuvieras en el ejército y vas a hacer esto. Pero estoy concuerdo contigo. O sea, tratar de simplificar para decir hay una sola cualidad es muy limitado. Yo creo que sí, la disciplina ayuda mucho. Y ojo que la disciplina como término viene asociado al aprendizaje. Como término, disciplina nace de una raíz que habla de educar. Entonces creo que son muchas las cosas que se acumulan para eso, pero hay que tener una fortaleza mental para ser emprendedor. Creo que por ese lado va. Bien, pues en este caso la disciplina que vamos a aplicar es la disciplina del tiempo. Acaba de sonar la campana de la catedral y siendo las 2:30 vamos a finalizar esta actividad. Gonzalo, muchísimas gracias. Y gracias a todos.